La serie de Taylor, imagínate que tú necesitas o que tienes una función que es de por sí compleja de analizar y necesitas encontrar una representación que sea un poco más fácil, sencilla, y para eso requieres una aproximación o un equivalente de esa función que en la vecindad de un punto en particular, esa función que vas a tomar como aproximación se parezca bastante a la función original. Pues de eso se trata la serie de Taylor. La serie de Taylor es una aproximación a funciones, donde en la vecindad de un punto tú aproximas a esa función y esa, por ejemplo, cuando hacemos en cálculo diferencial el proceso de linealización, esa linealización es un proceso de, pues evidentemente es una serie de Taylor, solo que truncada hasta la primera derivada, de forma tal que obtenemos una linealización. Bien, vamos a comenzar con el estudio de la serie de Taylor y date cuenta que se forma con la función evaluada en el punto x sub 0, luego le sigue sumando otro término con la primera derivada evaluada en x sub 0 sobre un 1 factorial, multiplicada por una potencia de x, trasladada en x sub 0. Y bueno, así vamos siguiendo la segunda derivada sobre 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado, y así nos vamos. Tercera derivada en x sub 0 sobre 3 factorial por x menos x sub 0 al cubo, y así. Al valor x sub 0 se le conoce como el centro de la serie. Se dice que es una serie de Taylor centrada en x sub 0 o con centro x sub 0. Fíjate que esto lo podemos reducir con notación sigma. La notación sigma es una sumatoria que va desde n igual a 0 hasta infinito de los términos que se forman así. Primero, tienes la derivada enésima evaluada en x sub 0. ¿Sí? Fíjate que aquí, cuando n es igual a 0, se sobreentiende que la función no ha sido derivada. Pero cuando n es igual a 1, aparece la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, y así nos vamos. La enésima derivada en x sub 0 dividido para, fíjate, aquí tenemos 0 factorial, que es 1, 1 factorial, 2 factorial, n factorial. X menos x sub 0 elevado a la n, donde n es el exponente. Así se puede simplificar este desarrollo de la suma como una serie que va desde 0 hasta infinito de los términos que se forman por este coeficiente que está dado por la derivada enésima evaluada en x sub 0 sobre n factorial y por su respectiva potencia de x desplazada en el centro de la serie, que es x sub 0. Observaciones. Si x sub 0 es igual a 0, es decir, si el centro de la serie es 0, a la serie se le llama serie de Maclaurin. Es un caso particular de la serie de Taylor. Que f y sus n más una derivada sean continuas en un intervalo. Esto con la intención de que pueda derivarse, que exista la derivada para encontrar la representación. Dados x y x sub 0, x es el valor donde tú quieres aproximar, que por lo general lo pueden dar, y x sub 0 es el centro de la serie. Esto pertenece a un intervalo y eso dice que existe un número c que pertenece al intervalo x sub 0x, o puede ser al revés dependiendo de quién sea mayor, el x o el x sub 0. Eso dice que existe un c en ese intervalo tal que la función original que te están dando tú la puedes reescribir como la suma de dos polinomios. Un polinomio que lo vamos a llamar el polinomio de Taylor, que sale precisamente de la serie de Taylor, y un resto, el resto o residuo de la serie de Taylor, que no es más que el error que tiene esa aproximación t sub n de x. Fíjate algo, t sub n es el polinomio de Taylor que sale de la serie de Taylor, porque la serie de Taylor es infinita, sigue hasta infinito, tiene infinitos términos, pero yo quiero, por ejemplo, el t sub 5, quiere decir que voy a llegar hasta la quinta derivada y voy a truncar la serie de Taylor hasta la quinta derivada, de forma tal que obtenga un polinomio de grado 5, y ese polinomio es la aproximación que más se acerca a la función original.
En cambio, el resto siempre va a ser evaluada a partir de la derivada siguiente. Es decir, si yo quiero mi polinomio de grado 5, voy a tomar para analizar el resto, que lo vamos a ver después, como la derivada sexta. Y en base a esa derivada voy a evaluar todas las condiciones. Fíjate que gráficamente la serie de Taylor hace lo siguiente. Imagínate que tenemos una función cualquiera. Por ejemplo, esta. Y yo tengo un punto, vamos a suponer acá, x sub 0. Y yo quiero encontrar la representación en las cercanías de ese punto, cómo yo puedo analizar cómo se comporta la curva o encontrar una aproximación en base a la serie de Taylor. Entonces, yo lo que hago es, si yo quiero aproximar con un solo término, agrego un solo término a la serie, por lo tanto, estoy precisamente en este punto. Si yo le sumo otro término, es decir, si considero este más este, estoy aproximando a una recta. Quiere decir que por este punto de tangencia va a pasar una recta que es tangente en ese punto. Pero, ¿qué pasa? Todavía x sub 0, en las cercanías de x sub 0, ya la función original no se parece tanto a la recta. Necesito una mejor aproximación. Para eso voy a tomar, ya no voy a tomar una recta, sino voy a aproximar a una cuadrática, a una función cuadrática. Por lo tanto, estaríamos hablando de una parábola. Fíjate que la parábola, bueno, debería parecerse, tener más aproximación, porque se va pareciendo cada vez más a la curva original. Pero si yo agrego un tercer término, lo voy sumando, aparece una cúbica que se va aproximando cada vez más a medida que voy añadiendo términos. Nosotros reescribimos a la función como un polinomio de Taylor truncando a la serie hasta cierto número de términos y un residuo. Ese residuo va a tener la siguiente forma. Fíjate bien. R sub n de x va a ser igual. Siempre voy a considerar, si voy a hacer de grado n, voy a tomar la derivada de orden n más 1, evaluada en un número c que yo no lo conozco, sobre n más 1 factorial multiplicada por x menos x sub 0 elevado a la n más 1. Esa es la expresión general para calcular el error o estimar un cierto error de la serie. Ejercicio 1, hallar el número de términos de la serie de Maclaurin, ya nos están diciendo que es centrada en 0, de la función exponencial f de x igual a e a la x, que se necesitan para aproximar al número raíz de e, con un error de 10 menor a 10 a la menos 4. Aquí tenemos la expresión. En sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos es aproximar este número. Nosotros sabemos que si nosotros introducimos en una calculadora y evaluamos la expresión f de un medio en la función exponencial f de x igual a e a la x, vamos a obtener el siguiente número, que e a la 1 medio es 1,64,8721. Estoy dando decimales para que se pueda notar la diferencia con la aproximación. Ese es el valor que tenemos con e a la 1 medio. Esto es raíz cuadrada de e. O lo que es lo mismo, e a la 1 medio. Bien, yo quiero encontrar una aproximación en base a la serie de Maclaurin, de forma tal que yo pueda obtener un error, estimarlo, con esta desigualdad que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Yo necesito en primer lugar conocer cómo es la función exponencial expresada como serie de Taylor centrada en 0, es decir, su serie de Maclaurin. Todos los términos tienen la siguiente forma. Suma desde n igual a 0 hasta infinito de los términos que se forman como x a la n
sobre n factorial. Si desarrollamos algunos términos, nos daremos cuenta que cuando n vale 0, me queda x a la 0 sobre 0 factorial. Sumamos otro término, cuando n vale 1, quedaría x a la 1 sobre 1 factorial más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial, y así nos vamos, sumando términos. Entonces, yo necesito saber el n. El n es cuántos términos yo necesito agregar para que se cumpla la condición de que mi error sea menor a 10 a la menos 4. Para eso, me voy a valer de la siguiente expresión que ya conocemos del error. Sabemos que el error de orden n va a ser igual a la derivada de orden n más 1 evaluada en x sub 0, que vale 0 en este caso, perdón, aquí sería el valor de c. El valor de c que por lo general no se conoce. Y eso dividido por n más 1 factorial, y ahora sí, sería x menos 0, porque es el x sub 0, el valor del centro de la serie, elevado a la n más 1. ¿Qué otro dato conozco? Yo sé que esto tiene que ir en valor absoluto, y x sub x sería la aproximación, el número donde yo quiero aproximar es un medio. Por lo tanto, yo puedo sustituir el x por un medio. Fíjate algo, la incógnita a determinar es n, pero me queda un parámetro c. Ese c es un valor que está comprendido entre 0 y un medio. Por lo tanto, antes de realizar las cuentas, yo debo encontrar quién es c, o por lo menos encontrar una expresión que me sustituya a esta derivada. Para eso, vamos a decir que c es un número que está comprendido entre el 0 y el 1 medio. ¿Qué pasa? Yo necesito que aparezca la exponencial. ¿Por qué? Porque la derivada de orden n más 1 de tu función exponencial siempre va a ser ella misma. Si derivas a la exponencial e a la x, siempre va a ser e a la x. Si derivas n veces y n más 1 veces, siempre va a ser e a la x. Y si evaluamos e a la c, pues me queda precisamente lo que yo quiero acotar, que sería la función derivada n más 1 veces evaluada en c. Yo necesito que aparezca una exponencial acá. Entonces manipulo de la siguiente manera. Voy a añadir e a la 0 menor a e a la c menor que e a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede realizar ya que en la desigualdad la exponencial es una función que en este caso va a ser creciente, y por lo tanto aplico a cada uno de los miembros de la desigualdad de forma tal que me va a quedar que e a la 0 es 1 menor que e a la c, que es lo que yo quiero acotar, menor que e a la 1 medio. Y fíjate que ya está acotado superiormente, pero es que precisamente e a la 1 medio es el valor que yo deseo estimar. Necesito valerme de otras cotas que no sea esta. Fíjate, yo sé que la exponencial es un número irracional que es aproximadamente 2,71, 82, 81, 82 aproximadamente. Yo sé que es positivo, mayor que 0, pero también sé que esta es menor a 3, pero convenientemente voy a usar el número 4. ¿Por qué? Porque yo necesito que me aparezca e a la 1 medio. Le saco raíz cuadrada a esta desigualdad y digo, raíz cuadrada de 0 es menor que la raíz cuadrada de e, menor que la raíz cuadrada de 4. Y eso implica que raíz cuadrada de 0 es 0, menor que e a la 1 medio, menor que 2. Y ahora fíjate algo, yo sé que 0, lo voy a hacer por acá, 0 es menor que 1. 0 es menor que 1. Aquí estoy comparando las dos desigualdades que obtuve, esta y esta. Y yo sé que 1 es menor que e a la c. Y eso es menor que e a la 1 medio, que también está aquí.
y eso es menor que 2, por la cota superior más alta. Y por transitividad, yo sé que lo que yo estoy buscando, que es e a la c, tiene que ser menor que 2. Por lo tanto, e a la c es menor que 2. Ya he encontrado una expresión que yo pueda reemplazar aquí, de forma que el 2, yo con toda seguridad puedo reemplazarlo en la derivada enésima más 1 evaluada en c, que sería el e a la c. Y aquí tenemos la expresión valor absoluto de e a la c sobre n más 1 factorial por 1 medio menos 0 elevado a la n más 1. Fíjate que 1 medio menos 0 es 1 medio. E a la c es 2 sobre n más 1 factorial por 1 medio. Y todo eso elevado a la n más 1 en valor absoluto. Y sabemos que eso tiene que ser menor a un error de 10 a la menos 4. Esta es la inecuación que debemos resolver. Vamos a simplificar un poco acá. Tenemos que tenemos la potencia de un cociente. Separamos la potencia a cada uno de los números del cociente. Y tenemos valor absoluto de 2 sobre n más 1 factorial, que multiplica a 1 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1, menor que 10 a la menos 4. Aquí toda base 1 elevado a cualquier número siempre me da la unidad. Por lo tanto, puedo reemplazar por 1. Y aquí yo puedo descomponer aquí como 2 a la n por 2 a la 1. Ya que me quedaría 2 sobre n más 1 factorial, que multiplica a 1 sobre 2 a la n por 2, valor absoluto menor que 10 a la menos 4. Simplifico, estos dos se van y me queda, reparto las barras de valor absoluto de una vez, me quedaría valor absoluto de 1 por 1 que me queda aquí, sería 1, sobre valor absoluto de n más 1 factorial. N es un entero positivo, por lo tanto puedo obviar las barras de valor absoluto. Y 2 a la n es una función exponencial que podríamos decir que es mayor que 0, por lo tanto puedo obviarlas también, las barras de valor absoluto, y eso va a ser menor que 10 a la menos 4. Fíjate que aquí es un poco difícil despejar cuál es el valor de n. Tengo aquí, es imposible despejarlo. Entonces, para eso vamos a aplicar una tablita de valores. Vamos a darle valores a n enteros hasta ver cuándo se cumple esta desigualdad. Bien, vamos a comenzar a analizar qué valores o términos necesito yo para encontrar un error que sea menor a 10 a la menos 4. Bien, vamos a darle valores a n. Vamos a empezar con n igual a 0. Es decir, ¿qué pasa si yo agrego un solo término a la serie de Maclaurin? Sería evaluar este 0 en esta expresión. Me quedaría donde veas una n, sustitúyela y haz la cuenta. Me quedaría 0 más 1, 1. 1 factorial es 1. 2 a la 0, 1. 1 por 1, 1. 1 sobre 1 es 1. Y te preguntas, ¿será menor que 10 a la menos 4? Evidentemente que no, porque date cuenta que 1 es mayor que este número tan pequeño, por lo tanto no es menor o igual. Sigo incrementando el número de términos a 2 términos, es decir, hasta la primera derivada. Evalúo 1 más 1, 2, 2 factorial, multiplicado por 2 a la 1, que es 2. Esto es lo mismo, 2 factorial es 2, por 2, 4. Un cuarto es 0,25 y te preguntas, ¿será menor que 10 a la menos 4? Date cuenta que si expresamos este número 0,25 como potencia de base 10, te darás cuenta que esto no es menor o igual que 10 a la menos 4, es un número más grande, por lo tanto no es verdad esta desigualdad. Fíjate que si movemos la coma, 1, 2, 3, 4,
esta expresión no es menor que 10 a la menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, no es menor o igual que ese número. Entonces, aumentamos a dos términos, hasta la segunda derivada, que serían tres términos. Sería 2 más 1, 3, me queda 1 sobre 3 factorial, multiplicada por 2 a la 2, que es 4. Eso es igual, 3 factorial es 6 por 4, 24, me queda 1 sobre 24, y 1 sobre 24, permíteme revisar mis cálculos, me da 0,042. 0,042, si lo expresamos en potencias de base 10, para compararlo con el 10 a la menos 4, me quedaría 1, 2, 3 y 4. Esto, obviamente, no es menor que 10 a la menos 4. Fíjate que aquí tenemos 420 y aquí hay un 1 implícito multiplicando. Por lo tanto, no se cumple la desigualdad. Sigo incrementando. Para n igual a 3, 3 más 1, 4, me queda 1 sobre 4 factorial por 2 a la 3, que es 8, me quedaría 1 sobre 4 factorial, 4 factorial es 24, 6 por 4, que es 24, por 8, me quedaría 192, 1 sobre 192, y eso va a ser igual a 0,0052. 0,0052, que si lo expresamos en potencia de base 10 para comparar, me va a quedar 1, 2, 3, 4. Esto es 52 por 10 a la menos 4, que no es menor que 10 a la menos 4. Sigo incrementando. Cuando agrego 4 términos a la serie de Maclaurin, me va a quedar 1 sobre 4 más 1 son 5 factorial, que multiplica a 2 a la 4, que es 16. Hacemos la cuenta y eso me da 1 sobre 1920. 1 sobre 1920. Y eso va a ser igual, haciendo el cociente, a 0,00052, que lo expresamos en potencia 1, 2, 3, 4. 5,2 por 10 a la menos 4. Fíjate que no es menor o igual que 10 a la menos 4, pero nos estamos acercando porque ya tenemos 5,2. ¿Qué pasa si yo agrego 5 términos a la serie de Maclaurin? Me quedaría 1 sobre 6 factorial por 2 a la 5, que es 32. Esto es igual, sacando la cuenta, a 1 sobre, lo puedes verificar con tu calculadora, 23.040. Y eso es un número bastante pequeño, es decir, 0,000043. 1, 2, 3, 4. 0,43 por 10 a la menos 4. Y eso es menor que 10 a la menos 4. Entonces hemos encontrado una expresión que sí se cumple. Por lo tanto, ¿cuántos términos agrego para que mi error sea menor a 10 a la menos 4? 5 términos. Ese es el valor de n. Tenemos entonces el valor real o el exacto, es decir, la función evaluada en un medio, que me da e a la 1 medio, que sería 1,64, 87, 21, y con n igual a 5 en la serie de Taylor, específicamente la serie de Maclaurin, vamos a decir que t sub 5 de 1 medio, en este caso, sería 1 más 1 medio más 1 medio elevado al cuadrado sobre 2 factorial más 1 medio elevado a la 3 sobre 3 factorial más 1 medio a la cuarta sobre 4 factorial más 1 medio a la quinta sobre 5 factorial. Llegué hasta la quinta derivada.
Eso es reemplazando los valores en el polinomio de Taylor. Luego, al sacar esa cuenta, vas a obtener una aproximación de 1,648698. Y fíjate lo cercano que estamos a nuestro valor real. ¿Quieres saber el error? Bueno, el error se calcula de la siguiente manera. Vamos a decir que el error absoluto, que no es más que el valor absoluto de mi valor real, que sería este, 1,648721, menos mi aproximación que me dio aquí, sería 1,648698. Si hacemos esa operación, voy a obtener un error de 0,000023. Y fíjate que esto es menor que 10 a la menos 4, que es lo que precisamente buscábamos.